Porque estamos empezando la semana de calentamiento con varios live previo a la semana de oráculo vocal. Así que muy bienvenidas, muy bienvenidos. Por favor me cuentan si se escucha bien, si se ve bien, que estoy así en un nuevo lugar, conectándome, y siempre es otra cosa cuando hay allí un nuevo internet. Me cuentan por favor si se ve bien, si se escucha bien. Y hoy vamos a estar conversando sobre estas cosas que tenemos que estar con la atención y con el entendimiento cuando intentamos utilizar la voz realmente como una medicina. Que no es solamente que la voz sea medicinal naturalmente, lo es. Pero cuando tenemos esa intención y ese conocimiento, realmente manifiesta. Y de eso les voy a estar hablando hoy. Quiero ahí saber si me escuchan bien, si se ve todo bien, y también saber desde dónde me están escuchando, para ahí también saber con quiénes estoy compartiendo. Les voy a estar allí esperando igual a que se terminen de conectar. Y también decirles que van a poder hacer todas sus preguntas que tengan sobre la voz, sobre su canto, sobre el proceso que vamos a estar haciendo en la semana de oráculo vocal, que empieza el 9 y hasta el 16. Y también les voy a estar explicando, porque hay muchas personas que me dicen: Ale, esta semana no puedo, quizás en otro momento. Les voy a decir algo para comenzar. Eso de otro momento, yo también me lo digo a veces, en otro momento, y pasa el tiempo y no lo hago. Porque sabemos que aunque hay algo que nos llama, por otro lado, hay una parte de nosotros que siente que todavía no es el momento, pero ese momento no llega hasta que le ponemos, hasta que decimos, es el momento. Y justamente por eso es que una semana es el formato que yo encontré para poderles acompañar en este proceso. De una semana a que se dé un cambio, una transformación, un antes y un después en la relación con su voz, y que yo les voy a estar acompañando, y que esta es la última vez que lo voy a hacer de este formato. Entonces, no piensen que hay un después, es ahora. Pero hoy realmente me es bien importante compartirles todo esto porque, primero, no todo el mundo puede estar dentro del oráculo vocal. Lamentablemente es un espacio que, aunque es grupal y es online, no puedo compartir con todo el mundo. Y a mí me interesa muchísimo que puedan ustedes conectar y reconocer cómo poder empezar ese camino. Hay gente aquí que estoy viendo que son cantantes, que son músicos, que ya tienen un manejo, una conexión con su voz, pero quizás no saben toda la profundidad que tiene cuando queremos utilizarlo de esa forma. Y también veo a un montón de personas que siempre me dicen que quizás siempre se han negado al cantar y sienten que no es para ellos. Pero la voz es el instrumento principal que tenemos. Lo que pasa es que tenemos muy poco uso, muy poca práctica, y cuando entendemos que no es para imitar, no es para cantar como un otro, sino para darnos el permiso de que realmente nosotros tengamos el derecho de reconocer nuestra voz, nuestro instrumento, y sentir el potencial que tiene, pues muchas de esas personas que antes decían que no cantaban, después devienen a terapeutas vocales y a terapeutas sonoros, que fue lo que me pasó a mí. Para los que están llegando por acá, yo no soy cantante, no pretendo estar en ese. Me encanta el canto, me encanta todo este mundo, pero no es mi lugar estar en un escenario. Mi lugar es acompañar a otros a que puedan vivir eso que yo también pasé. Yo era una persona que siempre sintió, como todo el mundo, unas ganas inmensas de cantar con mucha libertad, pero había muchas cosas internas que después, con todos estos años de autoconocimiento, veo los abusos, todas las cosas en la educación, en la crianza, pero sobre todo diferentes traumas que en el cuerpo se habían quedado estancadas, y había una energía creativa, expresiva a través de la voz que siempre sentía un poco tensa cuando quería salir. Y todo este camino de reencontrarme con mi sonido, primero, como una forma de acompañarme en procesos del cuerpo, fisiológicos, de dolor, de enfermedad. Empecé a estudiar y ver que, wow, que había allí algo muy importante, y por eso es que yo estoy en este camino, en este momento. Y mi sentido es poderles a ustedes compartir también estas verdades, este conocimiento sobre la voz, este conocimiento sobre la vibración, y que también puedan recuperar
ese espacio que todos tenemos al ser humano, que es utilizar el primer instrumento ancestral de sanación que tenemos, que es el sonido y que es nuestra voz. Y bueno, aquí ya se están conectando muchísimos. ¿Cómo están? ¿Cómo están? A ver de dónde están conectados, que no les estaba viendo. Hay muchos amigos conectándose. ¿Cómo están? Yo sé que he estado hablando muchísimo estas últimas semanas. Hola Italia, hola España. Porque normalmente, para que sepan los que están llegando, yo hago esto, yo estoy mucho en mi estudio personal, con mi maternidad, con también las formaciones que estoy creando, pero muy pocas veces al año hago este espacio de compartir con todo el que sienta, recuperar esa conexión con su voz a través de este proceso que es muy práctico. Entonces, por eso estoy de nuevo mucho en las redes y por eso me están viendo un montón. Así que discúlpenme estar allí tan presente, pero es la forma también en estos momentos también de ocupar los espacios y que no sean solamente de algunos otros, que todos podamos compartir nuestra voz, que es lo que yo vengo a compartir siempre. Entonces, para entrar en el tema, la voz como una medicina, ¿cuáles son sus fundamentos y cuáles son sus criterios? Es importante que sepan primero de que todo sonido puede ser una medicina o puede ser un veneno, una arma. Realmente existen armas sonoras a través de vibraciones, a través de frecuencias, a través de sonidos, es decir, que ya son audibles, que nos hacen mal a nuestro cuerpo. ¿Cómo sabemos esto? Un sonido puede ser armónico, por ejemplo, el sonido del viento cuando estamos en la naturaleza, cuando estamos en una montaña, cuando estamos en el mar, cuando estamos en un lugar que nos hace esa sensación de plenitud, de calma, de serenidad, pero quizás, por ejemplo, los que hemos vivido mucho tiempo en campo y vamos, por ejemplo, a la ciudad, todas esas frecuencias que están desarmónicas en una ciudad, uno empieza a sentir cómo empieza a afectar el cuerpo. O tan fácil, y esto hay muchos casos de, por ejemplo, un refrigerador o una lavadora, que sus frecuencias, las frecuencias que tienen normalmente, pueden alterar un cuerpo, pueden hacerle daño. Entonces, el sonido puede ser una medicina o puede ser un arma. Y nosotros, todos, todas y todos, aunque sientas que tienes la voz desafinada, que cantas horrible, estés como yo con una ronquera de gripe, sea como sea que es tu voz, tiene sonidos armónicos que son las estrellas cuando hablamos de sanación. ¿Y qué son los sonidos armónicos? Son sonidos que están ordenados de una manera que tiene una geometría en la forma en que se extienden a partir de nuestro tono de voz, que tienen el orden, la geometría de movimiento, de crecimiento, de desarrollo que tiene todo en la naturaleza. Si uno ve, por ejemplo, cómo crece un girasol, cómo crece una planta, cómo crece un caracol, el ritmo que tienen las mareas, todo está ordenado de una forma matemática. Y resulta que las personas que empezaron a estudiar la voz en algún momento dijeron, bueno, la vibración, empezaron a ver todo en el universo de una vibración ordenada. Hay instrumentos que tratan de conectarse con esa frecuencia, con ese orden de armonía, pero nosotros tenemos ese instrumento ordenado perfectamente a todo lo que está en la naturaleza, porque aunque querramos alejarnos de la naturaleza, somos naturaleza. Entonces nuestra voz tiene esa característica, así es como la tiene también el canto de las ballenas, así como la tiene el mar, así como la tiene el viento. Esto lo tiene naturalmente nuestra voz. Entonces, esto que crea armonía, que hace que nuestra frecuencia cardíaca disminuya, se acalme, que nuestra producción de pensamiento, nuestra mente llegue a un estado de serenidad, que también todos nuestros ritmos encuentren un equilibrio, así como cuando estamos en la naturaleza, que eso es lo que buscamos, cuando estamos en esos entornos, también lo tiene la voz humana. Pero ¿qué pasa? Que nosotros no somos solamente un ente que comparte frecuencias. También tenemos la posibilidad de colocarle
intención a los sonidos que elegimos compartir. Entonces yo puedo estar cantando algo muy hermoso, con una letra muy linda, un canto medicina, un canto precioso, pero si yo estoy preocupada, si estoy tensa, si estoy molesta porque la persona que está enfrente me hizo algo, todo esto está navegando sobre la frecuencia. Entonces mi voz puede tener una frecuencia muy sanadora, pero yo la estoy totalmente destruyendo este potencial porque mi intención no está alineada. Por eso una de las cosas principales, un criterio principal cuando uno trabaja con la voz, sobre todo, porque en la voz uno está transfiriendo a quien escucha todo lo que está pasando en nuestro cuerpo, es estar en un estado de equilibrio, de presencia y de armonía, de disponibilidad antes de compartir. Porque si yo estoy con la rabia de lo que me hizo mi ex, mi jefe, lo que sea, todo eso, más allá de la frecuencia, igual va a ser transmitido y el otro lo va a empezar a sentir. ¿Por qué esto? Tanto lo negativo como lo positivo. Es decir, antes de pasar a lo otro, si nosotros estamos con una actitud de conexión, de armonía, de dar, de poder compartir lo mejor que tenemos, eso también lo va a sentir el otro. ¿Por qué? Esto es lo que iba. Hay un concepto que es muy importante cuando hablamos de teoría vibracional y es frecuencia, que es la cualidad física que tiene un sonido, más grave, más agudo, más rápido, más lento, tiene diferentes cualidades, esa onda vibratoria, más intención, es decir, uno es la nave, el otro es el que pilotea, el que hace que esta nave vaya para un lugar o para otro, hacen la manifestación, crean la manifestación. Es decir, y esto se los pongo como ejemplo, ¿cuántas personas que cantan hermoso ustedes han escuchado en la vida? Me pueden contestar y les leo. Así no hablo yo sola, que hablar sola no es tan interesante. La cosa es que hay un montón. Hemos escuchado millones de personas que cantan hermoso, pero imagínense, están en un restaurante cantando, así canta lindo, tú sigues hablando, no es contigo. Y es súper irrespetuosa la gente que hace esto, pero pasa. Muchas me dicen de Black Sophie. O están en la calle y sí, qué lindo pasa, pero siguen. Cuando una persona, que puede ser porque haya estudiado o porque en su vida ha conectado con el sonido desde otro lugar, de la intención de que no está cantando solamente lo lindo, lo estético, lo bonito, lo técnico, sino que también está pudiendo con cada cosa que está saliendo de su voz transferir una información, te toca. Hay gente que quizás no es con una técnica tan maravillosa, pero te toca. Y tú dices, ¿cuántos cantantes así que conocemos que decimos que son los preferidos? Tienen una voz quizás muy diferente a la que conocemos, pero saben cómo transmitir. Y cuando hablamos de esa transmisión, que tú lo sientes, se llama intención. Hay muchas personas que no son cantantes, pero aprenden a utilizar su mente, su visión, el qué voy a hacer con mi sonido y hacer que pueda manifestar diferentes cosas en el cuerpo. ¿Cómo se aprende a hacer esto? Primero con uno mismo, porque es muy difícil saber lo que el otro está sintiendo. No puedes saber lo que el otro está sintiendo, el otro tiene que decírtelo. Pero el primer paso siempre va a ser reconocer qué es lo que hace nuestro sonido en nosotros. Entonces, por ejemplo, una práctica típica que hacemos cuando estamos aprendiendo a utilizar nuestra intención con nuestra frecuencia es, por ejemplo, entonamos un sonido. Fíjense que es el sonido de la U. Y yo puedo decir, aquí hay una pregunta adicta al café que te voy a responder, está buenísima. Imagínense que yo estoy entonando el sonido de la U. Y yo estoy haciendo cualquier cosa. Y yo estoy no sé, ensayando una melodía, lo que sea.
Pero si yo empiezo a decir, wow, hay muchas cosas que están pasando y que tienen que ver con cosas que estoy viviendo en lo emocional y siento que tiene que ver con mi sexualidad, sino que tiene que ver con duelos, con memorias que han estado en la parte de mis caderas, de mi vientre, de mi matriz, que están siendo guardadas. Y utilizo ese mismo sonido, pero le pongo la intención de calidez, de limpiar, de que ordene eso que está allí. Y yo con mi atención, con mi mente, llevo la atención a esa parte de mi cuerpo y eso lo que va a hacer es que mi sonido se desplace hasta ese lugar. Yo lo empiezo a sentir. Entonces es muy fuerte porque una persona empieza a hacer una U y dice, bueno, esto es una U y ya, y de repente se le viene el llanto. ¿Y qué es lo que está ocurriendo allí? La energía se dirige a donde pongo la atención, intención y la visión. Por eso cuando hablamos de nuestro cuerpo es importante visualizar que el sonido de la O está en el plexo solar y desde allí se despliega el sonido. Por ejemplo, cuando hablamos de poder personal, de soltar la vergüenza, de abrirnos al mundo, de manifestar, de accionar, utilizamos normalmente el sonido de la O. No una O chiquitita así, o una O abierta. Oh, y empiezo a buscar mi sonido que empieza a resonar. En algún momento, si allí hay algo que se tenga que mover, el sonido conecta y empieza a hacer un barrido, empieza a hacer una vibración. Y por eso hay personas que empiezan a llorar, a eructar, a bostezar, a darle ataque de risa, o no sienten nada, pero quizás con otro sonido, en otra parte de su cuerpo, con la conexión con otro chakra, ¿sí? Entonces ya empezamos a entrenarnos en utilizar mi voz para hacer resonar mi cuerpo primero. Cuando eso es posible, que por lo menos en el oráculo vocal normalmente pasa a partir del segundo día, hay gente que desde el primer día, porque es como necesitaban eso y rápidamente el sonido utilizado de forma y con intención terapéutica, esto también es una clave súper importante, va al origen del desequilibrio. Me pasa, tengo ahorita esta tos que justamente me estaba viniendo, la tos, la gripe, y yo puedo decir, no, tengo una congestión en esta parte de mi cuerpo, quiero que el sonido me ayude, mi sonido me ayude a armonizar, a relajar, a equilibrar esta parte de mi cuerpo. Pero yo sé, Alexandra Hostos, que lo que yo estoy trabajando con la voz tiene que ver con el segundo chakra. Entonces, el sonido quizás aquí, ¡ólala! Aparecieron esos globos. Qué loco estos iconos. Me desconcentró horrible. Estos sonidos de la E, que normalmente es lo que utilizamos cuando estamos allí haciendo toda esta armonización, esta parte de nuestro cuerpo, todas las toxinas que se han quedado aquí, quizás está todo bien. Pero en la U, que tiene que ver justamente con la parte de lo sexual, de las memorias, de todo lo que hemos vivido, que se ha guardado allí, en ese lugar donde las mujeres y hombres guardamos esas memorias que tienen que ver con lo emocional, con también lo afectivo, pues bueno, allí es donde quizás yo voy a tener esa sensación que mi voz me está mostrando, está haciendo el oráculo, decirme, allí hay algo. Y no solamente lo estoy haciendo vibrar, sino que también lo estoy armonizando. ¿Por qué? Se los había dicho antes. Porque le estoy dando a mis células, a mis tejidos, a mis órganos, le estoy mandando nuevamente la afinación. Por ejemplo, cuando yo afino mi 4, yo tengo un afinador o tengo otro instrumento que me diga, esto es la. Y empiezo, ¿no? Aquí a afinar hasta que siento que es una la. Necesito ese tono que me enseña cuál es esa afinación. Pues eso es lo que pasa con nuestro cuerpo. Un criterio súper importante es entender que nosotros deberíamos nacer, dependiendo también de nuestra historia de preconcepción, de concepción, de uterina y de parto, en fin. Pero nosotros nacemos como con unas posibilidades naturales de salud. Y
nos empezamos a correr del estado de equilibrio, nos empezamos a desafinar, ¿no? ¿Y qué es lo que hace la medicina alopática? Bueno, esto está mal, yo vengo, le doy algo para aminorar ese síntoma. En un caso más grave, lo extraigo, ¿no? Porque está causando daño. Lo que tratamos de hacer con el sonido en todas las vertientes del sonido terapéutico es utilizar el sonido como una forma de reafinar eso que se alejó de su frecuencia natural. Todos podemos volver a esa frecuencia natural. No nos pasa que quizás estamos en naturaleza o estamos con alguien y de repente es como eso que estaba cerrado se empezó otra vez a aliviar. Eso es lo que hacemos con el sonido. Eso es lo que hacemos cuando lo utilizamos terapéuticamente. Darle nuevamente los sonidos al cuerpo para que empiece a tomar lo que necesita. Es el cuerpo el que toma, no es el terapeuta. Es el cuerpo el que sabe lo que necesita y empieza a tomar allí. ¿Y cómo funciona esto? Por principio de resonancia. Y esto es físico, esto no es nada místico. El principio de resonancia es lo que hace que, por ejemplo, si yo tengo un piano y toco el do, del do que está en la parte más grave de mi piano, todos los otros dos empiezan también a vibrar, aunque yo no los esté tocando. O por lo menos, si yo tengo una guitarra en una pared y otra guitarra en otra pared y yo toco la cuerda re en una guitarra, en la guitarra que está en la pared del lado derecho, la otra que está al lado izquierdo también va a vibrar. ¿Qué pasa allí? Dos objetos con igual frecuencia tienen comunicación. Entonces, yo no soy la misma que Florcita, que Daniela, que Areneira. No, estamos en lugares diferentes, venimos de historias diferentes, de culturas diferentes, cuerpos diferentes, pero nosotros podemos abrirnos a recibir con ese estado de presencia que les hablé de un principio, con ese estado de quiero escucharte y desde allí empezar a resonar con otro. Y esto que estoy entonando, el otro lo empieza a sentir. Empiezo allí a entrar en esa posibilidad. Empiezo a entrar en su cuerpo tocando lo que mis manos no pueden porque las frecuencias vibratorias viajan por conducción ósea por el otro cuerpo, por el mío también, porque el otro cuerpo también cuando lo estoy utilizando hacia un otro, y también navega por todos mis fluidos. Y van a ir, cuando están utilizadas de esta forma, al origen del desequilibrio. Pero ojo, eso también lo puedo hacer conmigo, obviamente. Si yo vengo y tengo la intención de, por ejemplo, yo puedo hacer una intención de que quiero cantar una canción. Listo, eso va a ser súper sanador. Pero si yo vengo y quiero realmente acompañarme en un proceso, yo me coloco en esa sensación, me coloco en esa intención de voy a utilizar este tiempo y mi voz para que salga lo que necesite salir, para que realmente se exprese eso que me tiene bloqueado, triste, que tenga algún tipo de desenlace. Entonces mi voz me va a mostrar lo que necesito, pero para poder hacer eso, tengo que permitirme abrir la boca. ¿Por qué? Porque si no me doy ese permiso, ¿cómo va a ocurrir eso? Imposible, ni para mí ni para un otro. Primero lo hago para mí y cuando yo reconozco ese poder que hay en que me sentí de una manera, hice una práctica muy fácil, de muy pocos minutos y eso me abrió algo, yo empiezo a compartirlo con otro. Es automático, porque lo que nos hace bien a nosotros empezamos a querer expandirlo, a querer allí también darlo. Entonces, lo que hacemos con ese principio de resonancia es que mi cuerpo tiene diferentes resonadores. Para que entendamos qué son los resonadores, estoy súper despeinado hoy. Para que entendamos qué son los resonadores son estos. Imagínense, todos los lugares donde yo puedo colocar una aguja de acupuntura es un resonador, es un espacio donde la energía se expande. El sonido, la vibración, es energía. Entonces yo tengo unos grandes y principales resonadores en mi cuerpo que también están muy asociados a esos
principales chakras. Igual hay chakras en todo mi cuerpo, esos centros energéticos que han sido llamados de diferentes formas en todas las tradiciones. Hay muchos en todo mi cuerpo, pero tenemos unos 7 principales. Primer chakra rige supervivencia, cuerpo, salud, lo que le hace contraerse, lo que le hace debilitarse es el miedo, todo lo que nos hace salir de ese estado de permanencia en esta primera escala de sobrevivencia. El segundo lugar es este lugar donde nos estamos, donde se gesta lo creativo, donde se gesta la vida, donde se guardan las emociones, donde se guardan las memorias. Segundo chakra. Tercer chakra es todo lo que quiere salir, todas las potencialidades que yo tengo para mostrar al mundo, todo lo que tiene que ver con la acción, con esta pulsión de estar abierto, de brillar, de hacer. Cuarto chakra, estoy hablando cuarto chakra, y también son lugares donde mi sonido va a resonar y donde yo les enseño a que cada uno de los sonidos que hacen empieza a movilizar y armonizar esas partes. Cuarto chakra, este chakra que tiene que ver con lo que yo también estoy queriendo proteger y que lo necesito abrir para poder estar mucho más fluida en ese dar y recibir, en esa reciprocidad, en esa conexión con el mundo desde lo emocional, y que desde allí dirija también mi accionar y mi ser y en lo que vengo a compartir. Quinto chakra, Visnuda, que tiene que ver con lo que yo vine a dar al mundo creativamente, y por eso cuando hablamos de tengo un bloqueo en este chakra, muchas veces no tiene que ver con esta parte de mi cuerpo, tiene que ver con algo que he estado bloqueando otras partes de mi energía, porque este es el puente donde lo creativo se expresa. Pero si yo tengo miedo, si yo no siento poder personal para hacer, para manifestar, si yo tengo algo que está anulando mi gestación creativa, mi emoción, mi posibilidad de conectar con los otros, con la reciprocidad, evidentemente esto va a estar bloqueado. Porque no puedo estar compartiendo en el mundo si tengo todo esto limitado. Y eso es lo que hacemos normalmente con las prácticas de voz. Empezamos a hacer que estos resonadores empiecen a activarse y empiecen también a haber un barrido de limpieza, de armonización de eso que estaba construyendo, a que la energía esté mucho más libre, mucho más disponible. Sexto chakra, conexión con la visión, con la intención, con la intuición, con eso que somos capaces de percibir cuando los ojos están cerrados, eso que es más allá de lo evidente, y que realmente tenemos ese cerebro también. Lo que pasa es que a veces nos olvidamos de conectar con él, con eso que sabemos adentro. Y séptimo chakra, que tiene que ver con esa posibilidad de reconocer los mensajes que hay para nosotros y de estar guiadas también por ese estado de conexión con algo mayor a nosotros. Cuando nosotros trabajamos con la voz, empezamos a hacer un barrido y un equilibrio de todos esos chakras, porque solamente reconociendo cuáles son los sonidos que a mí me hacen esto y cómo funcionan, yo después puedo poder compartirlos en un otro. Entonces, voy a hacer un resumen de todo esto que estamos hablando. A ver, lo primero es entender de que todas las voces, sientas que desafinas, sientes que tienes una voz con la apreciación que tengas de tu voz, tienes sonidos armónicos que son los que crean equilibrio y bienestar en el cuerpo, porque hacen que nuestro cuerpo con nuestras frecuencias se armonicen, que lo que está de una otra manera arrítmico empiece a entrar también en ese estado de equilibrio, y es lo que es nutrición celular, fisiológica de nuestro también sistema nervioso central, porque lo necesita para conformarse. Y esta es una información que tenemos desde las 20 semanas de gestación, cuando se organizaron nuestros oídos y cuando empezamos a percibir a través de todos nuestros huesos el sonido de la madre. Es la forma que tenemos para desarrollarnos de forma motriz y de forma cognitiva. El sonido de lo armónico que lo tienen las voces humanas. Entonces, nosotros tenemos la cualidad. Para que esa cualidad funcione necesitamos intención, porque si no, podemos también ser un arma.
hay que recordar algo súper importante y es, el sonido es tan valioso, pero también puede ser tan violento porque como no es corpóreo, pero sí habita en esta dimensión, a veces la forma en que sale puede ser muy rápida, nosotros no tenemos conciencia de la intención. Yo puedo decirles en este momento, imagínense lo que voy a decirles. Hay un alto de fuego en Gaza, empezaron a replegarse las tropas israelíes. ¿Qué nos haría sentir? Imagínense, palabras invisibles, creando en nuestro organismo cambios hormonales, segregando diferentes hormonas y neurotransmisores a partir solamente de palabras. Y si yo digo lo contrario, que acaba de empezar una guerra más grande en nuestro país. Palabras invisibles creando mundos. Entonces la persona que trabaja con el sonido y sobre todo con la voz, porque allí el instrumento somos nosotros, tenemos que estar súper atentas y atentos a cómo utilizamos nuestro sonido y la intención que le colocamos. Para entrenarnos en esto y entender cómo en una frecuencia más la intención manifiesta en un cuerpo, tenemos que hacerlo con nosotros. Tenemos que aprender a activar nuestros resonadores, a poder saber, yo me siento de esta manera, yo voy a utilizar este sonido porque yo sé que me ayuda a armonizarme. O quizás no sé cuál sonido, yo voy a hacer toda la escala de sonidos que sé quizás alguno va a ser la llave para abrir. Esto ha sido una información que ahora es tan libre, pero esto es información que tenían todos los antiguos, todos los sanadores, utilización de la vibración para sanar, para entrar en conexión con diferentes estados de conciencia. Por eso después de hacer una práctica la gente dice, wow, es que estoy como súper elevada. Sí, pero es que estamos conectando con una medicina que por eso también se utiliza el sonido en diferentes ceremonias, en diferentes rituales, porque es la forma de expandir y de sentir mucho más, de realmente conectar con nuestro cuerpo. Y allí lo que sale siempre va a ser una información que estaba siendo estancada, pero que el sonido permitió que se manifestara porque mi mente le dio espacio porque estuvo entretenida en la vibración, en todo lo que estaba sintiendo y el cuerpo empezó por fin nosotros empezamos a escucharle y el cuerpo empezó a expresarnos lo que pasaba. Cuando nosotros podemos hacer este estudio de cómo yo intenciono la voz, que un momento no es una cosa de mucho tiempo, eso es empezarlo a hacer y nuestro cuerpo empieza a integrar todo esto porque es una medicina que tenemos todos y todas, solamente que se nos olvidó por falta de uso, por todas las veces que nos han mandado a callar, todas las veces que nos han reprimido, todas las veces que alguien nos ha hecho pensar que nuestra voz no era valiosa y nos quedó esa marca en el cuerpo, en el alma, porque el cantar es una necesidad fisiológica y es una forma en que el alma se expresa. Cuando dejamos de hacerlo hay algo allí que se nos empieza a cortar en otras facetas de nuestra vida. Cuando nosotros hacemos ese recorrido hacia adentro de nuevo, de darnos ese espacio, de reconocer que yo tengo algo valioso, yo me voy a dar el permiso de escucharme con todo lo que pase, con todo el miedo que me da escucharme, con toda la incomodidad que me da escucharme, porque nunca lo he hecho, porque siempre he querido un montón de cosas. Y después de empezar a hacerlo, empiezo a reconocer, ¡ah, qué rico esto que estoy sintiendo! ¡Qué bueno esto que escuché! Y el segundo día empieza a cambiar, y el tercero. Y elijo normalmente adentro del oráculo vocal, yo les dejo una sección de cantos de reconexión elemental, que son 7 cantos preciosos, diversas tradiciones con diferentes grados de dificultad. Ustedes le eligen y el sentido es, hacen su práctica y después cantan. Entonces, claro, el primer día cantaron su canción, el segundo, el tercero, el cuarto empieza a ver cómo la voz se hace más libre. ¿Por qué? Y esto es básico de mi método y es algo que tenemos que empezar a vivirlo para ocupar nuestros lugares con la voz y con lo creativo y con todo lo que venimos a entregar. Es lo que limita la voz, limita otras esferas de nuestra vida.
es así. Solamente que la voz es fácil observarla. Si yo tengo vergüenza a decir lo que tengo que compartir, vergüenza al canto, vergüenza a ser escuchada, vergüenza. Voy a tener también vergüenza en otras formas. Voy a tener vergüenza también en la sexualidad. Voy a tener vergüenza también en mostrar algo que yo tenga que hacer. No hay forma de que no. No es así. Y hasta las personas que dicen, no, yo soy súper fuerte, porque evidentemente todos tenemos diferentes máscaras, sabemos que hay algo allí que nos hace creer que no. Cuando nosotros empezamos a movilizar nuestra voz y a darnos ese espacio, hacemos un acto que el cuerpo está asumiendo como, a pesar del miedo, a pesar de la vergüenza, yo lo puedo hacer. Y ese es un cambio no solamente de creencias, sino también cognitivo, porque son nuevas redes sinápticas que yo estoy permitiendo que se hagan, porque no había dado el permiso de tener esta conducta, este comportamiento, de instaurarlo, de hacerlo posible. Y cada vez que lo hago, el sistema de miedo, de vergüenza, que era el que me tapaba, empieza a decir, ay, bueno, no es tan terrible si lo hago, no me va a pasar nada malo. No hay nada que vaya a cambiar definitivamente en mi mundo. No, empiezo a liberar eso que normalmente me hace sentir y que me cierra la garganta, que me dice, no, es peligro, te puede pasar algo, no eres suficiente, esto no está bien. No es tanto. Pero ese primer espacio se da para uno, para que después uno pueda salir en otros espacios, pueda sentirse mucho más acompañado, porque primero no se ha dado ese lugar. No saben cuántas personas que hacen clases de técnica vocal. Yo tengo justamente en el oráculo vocal unas clases preciosas y vamos a seguir teniendo con maestras bellísimas de técnica vocal. Pero más de una persona me ha dicho, es que no pude seguir con las clases de técnica vocal porque igual me cerraba, igual no podía, era un espacio angustioso o era un espacio en que algo faltaba. ¿Por qué? Porque si la persona no tiene esa sensibilidad de reconocer que el canto es un espacio súper vulnerable, que uno tiene que acompañar con mucha amabilidad, amor, paciencia, y solamente nos quedamos en un requerimiento que tú tienes que hacer esto, y si no, y te ven con esta cara de, bueno, vamos a intentarlo otra vez porque eso que hiciste está mal. Otra vez se nos siguen clavando estas cosas en el cuerpo, en el alma, y no nos ayudan a pasar por estos estados de exploración hasta que nuestra voz se sienta mucho más cómodo para estar. Entonces, cuando yo puedo hacer todo este camino de que entendí que mi frecuencia es una frecuencia sanadora, cuando yo le coloco una intención, va a tener una manifestación en el cuerpo, puedo utilizarla para mí. Y esto es lo que yo quiero y me encanta, y es que ustedes ya sabiendo qué es lo que mueve cada sonido, qué es lo que mueve cada movimiento conectado con el sonido y cómo utilizarlo, ustedes pueden hacer su medicina. Por ejemplo, allí en YouTube, y lo pueden ver allí en mi feed de Instagram, hay un ejercicio que yo lo hice en un día que estaba saliendo de unos días como muy tristes. Dije, no, déjame utilizar el sonido. Y fue tan fuerte, dije, bueno, déjame compartirlo, a ver si para ustedes también es. Y todos me han dicho, claro, es muy fuerte, es una práctica que después muchos estudiantes han empezado a utilizar cuando se sienten allí como más tristes, que hay allí algo que les lleva para abajo, que hay algo que está cerrándose en ellos, más allá de estar quizás, uno puede estar triste, pero una actitud de presencia, ¿no? Más bien como un estado de una melancolía que no les estaba permitiendo observar. Esa práctica yo la hice porque conozco qué es lo que hacen los sonidos y se los enseño, pero la idea es que ustedes mismos puedan hacer sus recetas de sonido. Yo sé que me duele la cabeza. ¿Cuál es el sonido que me ayuda a mí a armonizar mi cabeza? ¿Cuál es el sonido que me ayuda a mí a aplacar la tensión y la velocidad de pensamientos? Que me pasa un montón y me pasa con mi hija, ella sabe su sonido. Cuando estás mareado porque estás en un viaje, porque estás, por ejemplo, en un bus con mucho, ¿cuál es el sonido que yo hago para armonizar esta parte de mi cuerpo? Cuando ustedes conocen eso, es un botiquín de primeros auxilios que lo tienen allí. Y eso no significa que van a dejar de utilizar otras medicinas, significa que van a tener más responsabilidad y más posibilidad de autogestión.
si todas las mujeres supieran utilizar la voz para acompañarse al embarazo y en el parto, evidentemente hubiesen mucho menos partos intervenidos. Pero nos han quitado esa posibilidad. Entonces no cantamos ni para evidentemente mostrar a los otros, ¿ok? Pero menos para nosotros. ¿Por qué esto? Porque nos hace estar dependientes de algo que está afuera cuando tenemos la medicina adentro. Yo sé que lo que voy a decir es algo que algunos terapeutas sonoros o gente que se dedica a la música va a decir, pero pueden buscar todos los libros, ¿no? Y las personas que sí como conocen mucho sobre lo sonoro lo van a decir. No hay instrumento más potente que la voz humana. Puede haber instrumentos con diferentes niveles de volumen, de decibeles, pero lo que hace el sonido de la voz no lo puede hacer ninguno. Yo tengo gongs, tengo cuencos, me encantan. Todos estos sonidos, todos estos instrumentos son para mí los juguetes más hermosos que puedo tener, pero ninguno es como la voz humana. Ninguno puede hacer lo que hace nuestra voz. Entonces, tenemos un instrumento allí. Los criterios son aprender primero nosotros cómo utilizar nuestra intención y nuestra frecuencia para afectar nuestro cuerpo y después seguramente lo podemos compartir hacia un otro. Pero cuando hacemos esa conexión con nosotros mismos empezamos a ver nuestra medicina. Después de hacer esto, nosotros podemos transferir esto en diferentes contextos, porque yo sé que no todo el mundo es terapeuta sonoro o le interesa o es cantante, no. Pero quizás yo sé que si voy a hablar porque tengo una clase que dar, porque soy educadora o me dedico a compartir, yo empiezo a conectarme con ese lugar. ¿Desde qué lugar yo comparto mi palabra? Porque la palabra también está creando mundos en los otros. Entonces yo me hago mucho más consciente. Y ojo, toda esta información lo tienen los políticos. Por favor, toda esta información la tiene gente de mucho poder. Se entrega en poder crear estados emocionales en nosotros a partir de sus discursos, a partir de sus voces. Que nosotros retomemos este poder para también crear cosas lindas y llevar nuestros mensajes de una forma mucho más generosa, más segura y que puedan expandirse, es importante. No dejar que toda esta información solamente quede en algunos, sino retomar nuestro poder. Si estamos toda la vida callados, no vamos a poder tener el poder de nuestra voz para curarnos y para acompañar a otros. Entonces, ese es siempre el servicio y lo que a mí me mueve más. Que si yo, que era una persona que me quedaba afónica, una vez me metí, les cuento este cuento, antes de graduarme en La Voz de Psicología, que era un concurso de canto. Me metí porque yo soy como esas personas que me autoempujo. Yo quiero cantar, me voy a entrenar, lo voy a hacer. Había escogido en Bossa Nova, me recuerdo en esa época. El día de la presentación me levanto afónica. Había dormido bien, no había pasado ningún frío, estaba todo bien. Ojo, siempre me había pasado así. Yo tengo en mi vida, y les hablaba hace poco en unos stories, sobre mi Quirón en Géminis. Todo que tiene que ver con la expresión vocal, con el compartir con los hermanos, en fin. Hay algo allí que es mi herida, desde que nací. Entonces, todo este camino de abrir, que yo que tenía esto, lo hice y es lo que me hace estar aquí compartiendo, yo estoy segura que ustedes también pueden hacerlo y que muchos también han sentido. Yo sé que debería empezar a abrir mi instrumento, yo sé que es algo importante trabajar la voz, porque todas las personas que estamos en esa noción y ese interés y esa demanda de conocernos, en algún momento es vital trabajar la voz. Estés con medicina, vaya a ceremonia o no, es un camino más de tu autoconocimiento a través de lo terapéutico o a través de la práctica que hagas. En algún momento la voz es algo que uno tiene que abrir para reconocerse, porque es nuestra forma de presentarnos al mundo. Y si nosotros no nos abrazamos, no nos escuchamos, no nos aceptamos, pues nunca vamos a creer que otros son capaces de aceptarnos. Este camino yo quiero acompañarlo y lo hago a través de la Semana de Oráculo Vocal. Les cuento algo. El oráculo vocal está siempre abierto, un espacio donde yo coloqué allí las prácticas que son más fáciles y eficaces que utilizamos
todos los terapeutas sonoros. Yo tengo años formándome y recibiendo clases y cuando veo, son siempre estas prácticas porque son muy eficaces en que comprendamos cuál es el potencial terapéutico del sonido a la vez que la voz empieza a abrirse y empieza allí a liberarse. Entonces está dentro del oráculo vocal. El oráculo vocal normalmente es un espacio, es un espacio de prácticas que están grabadas, ustedes las hacen. Lo que pasa con la Semana de Oráculo Vocal, que ojo, va a ser la última edición del Semana de Oráculo Vocal de esta forma, es que yo estoy allí durante una semana diciéndote diferentes tips y recomendaciones para que cada una de esas prácticas sean mucho más eficaces y que estoy allí todos los días respondiendo todas tus dudas. Ale, que me empezó a doler la garganta, que me mareé, que me dio un montón de bostezos, ¿será esto normal? Que me pasó esto otro. Yo estoy respondiéndote todo el tiempo. Mira este pelo, que se mueve para allá así. Estoy yo respondiéndote todo el tiempo. Y en las noches hay algo, buenas noches mías, cuando se termine este día de práctica, igual los que están en Latinoamérica lo van a tener igualmente cuando lo postee, todo este acompañamiento es a través de un grupo de Telegram para estar mucho más conectados y que ustedes lo puedan hacer también en cualquier momento del día. No necesitan conectarse conmigo a una hora en específica, que a las 6 de España son las no sé qué más de México. No. A la hora que ustedes tienen disponible, ustedes vienen y hacen su práctica y me mandan sus preguntas, sus dudas. Pero todos los días yo les voy a mandar también unos criterios y unos fundamentos para que entiendan cómo esa práctica que yo les envié ese día y esos cambios que les pedí que hicieran quizás a partir de lo que el grupo estaba presentando, tiene un entendimiento terapéutico porque yo quiero y yo sé que hay muchas personas que también comparten y que quieren compartir en sus sesiones más la voz, en sus terapias, en sus clases, que saben que algo que les está llamando a yo también quiero acompañar a otros. Yo siento también que debería acompañar a que otras personas puedan abrir más su instrumento y yo amo eso, que todos tengamos la voz mucho más abierta, mucho más libre. Es mi sentido, es mi camino de vida, pero entonces allí yo les voy a dar muchas herramientas para que también puedan hacer esto de una forma mucho más responsable, mucho más eficaz. Y eso es algo que normalmente no hago, pero lo voy a incluir en esta semana oráculo vocal para que ustedes tengan esta oportunidad, ya que va a ser la última semana de oráculo vocal. Y en la semana de oráculo vocal pueden entrar todas las personas que quieran, pero también las personas que ya están, que ya lo han hecho y que están todavía en un año dentro de la compra, pueden entrar esta semana de oráculo vocal. Porque, ¿qué pasa? Hay personas que me dicen, ay, yo lo hice hace un tiempo y me fue súper bien y después no sigo la práctica. Pues bueno, se vienen conmigo y reconectan para que estén nuevamente con esta intencionalidad de integrar lo que el sonido nos puede dar. Y si ustedes quieren saber toda la información del semanario de oráculo vocal, pueden escribir oráculo. Voy a ver si ahorita sí sale, me avisan. Y les va a aparecer toda la información. Se la estamos enviando allí directamente a su inbox, a su mensajería privada. Entonces allí tienen la información. El oráculo vocal comienza este domingo, que es la clase inaugural, que va a ser por YouTube. Igual todos están invitados para conocer cómo es mi trabajo con la voz. Y dura hasta el 16, que va a ser la semana que va a ser la clase final, que va a ser la práctica en vivo y que yo voy a estar respondiendo preguntas. Pero hay algo que siempre me dicen, y aquí voy, repito, a hacer un paréntesis. Rosemi, Tenti, Silvina, Adicta, Marina, díganme si les llegó, por favor, si les llegó perfecto al inbox. Me dicen, sí, me llegó. Así me quedo tranquila de no decirles cosas que no son. Lo importante es que ustedes sepan que pueden hacer las prácticas, perfecto, en cualquier momento de su día. Porque yo imagino una mamá, una persona que trabaja, mira que quizás lo puedo hacer a las 11 de la noche o a las 5 de la mañana. Ustedes lo van a poder en el momento, lo van a poder hacer en el momento del día que ustedes puedan. Son 30 minutos, 40 minutos máximo la práctica. Yo me levanto súper temprano, les dejo una instrucción. Si hay alguna instrucción diferente, normalmente siempre hay instrucciones que hacen que el proceso sea mucho más rápido, que si tomaran el oráculo vocal solas, sin este acompañamiento, fuera la semana de oráculo vocal. Y ustedes la hacen en el momento del día que lo tengan. Me preguntan, me responden, yo voy a estar allí súper atenta para responderles. Y van a ver estos 3 encuentros.
el día inicial, que va a ser como para entender los objetivos y cómo vamos a estar trabajando. Y si no pueden estar, porque es domingo, porque es el cumpleaños de la hija, como la mía, que es una geminiana que cumple este sábado, y no pueden estar, la van a poder ver después porque está todo en diferido, la pueden ver después la grabación y todas las instrucciones yo se las dejo siempre por el canal de Telegram. Que Ale, no me gustan los chats donde hay un montón de gente. No, ustedes se van a meter en el canal donde solamente yo y mi equipo les va a enviar la información muy puntual. Si tienen alguna pregunta, ahí van a escribir y en el chat yo les voy a contestar, pero pueden estar como sin estar en un espacio que haya un montón de gente, pero también es muy lindo porque muchas preguntas de las personas que comparten a veces son cosas que digo, wow, a mí también me pasó, pero no lo había entendido desde ese lugar. Y quizás con mi respuesta también van a tener allí como ese entendimiento. El miércoles, 9, 10, 11, 12, voy a estar haciendo una sesión de preguntas y respuestas. Entonces, ustedes vienen y me hacen las preguntas y respuestas, me hacen las preguntas y yo les doy mis respuestas allí en vivo, pero también, si no pudieron entrar, si no quisieron, está todo bien, igual queda grabado, pero también pueden preguntar en el Telegram y yo les voy a responder. Y después el domingo vamos a hacer una práctica en conjunto, que igual está también para hacer si no pueden entrar en la clase y cerramos esa semana. Yo lo que necesito de las personas que quieren realmente estar es media hora diaria comprometiéndose a darse lo que nunca se han dado. Un rato para escucharse, para dejar que su sonido salga, para abrir la boca a ver qué es lo que pasa en mi cuerpo y qué es lo que me está diciendo mi cuerpo también, que necesita escuchar y que no había dado la oportunidad. Además que hacemos todo esto, estamos aprendiendo a intencionar nuestro sonido, para afectar nuestro cuerpo, lo potente que es nuestra frecuencia y evidentemente cómo se manifiesta en el cuerpo y cómo el sonido de nuestra voz es un instrumento de tanto potencial terapéutico, porque lo que ocurre es muy grande. Yo sé que ustedes han estado viendo allí todos los posts que les he dejado de todos los testimonios, que son ya más de 1000 personas que han tomado el oráculo vocal y han tenido así. Esta semana me he puesto a hablar con muchos y ha sido como muy potente todas sus conexiones con el sonido y con su voz y con la apertura que han tenido y con ese pasito que han dado a decir, ya no estoy en ese lugar de no, ya sé lo que puedo. Y eso es importantísimo para mí. Ese paso es vital para después podernos abrir a ver la voz y soltarla desde otro lugar. Entonces, para terminar, oráculo, aquí Valeria, Gemina también, oráculo, los que quieran y las que quieran entrar a esta última semana de oráculo vocal para aprender cómo la voz tiene estos criterios para ser realmente una medicina. Aprender a utilizar mi frecuencia, cuáles son las frecuencias que... Ay, esta cosita que sale. Cuáles son las frecuencias que hacen resonar diferentes partes de mi cuerpo, el mío y del otro. Cómo utilizo la intención de mi mente, de mi visión, de mi visualización para llevar el sonido a diferentes partes de mi organismo y armonizar y equilibrar y entrar en esa conexión con mis diferentes centros energéticos, creando una manifestación en mí, pero al mismo tiempo también van a aprender un montón de cantos preciosos que son de África, de Australia, cantos tradicionales de América, más de tradición indígena, amazónica y algunos cantos medicina, porque el sentido también no es solamente que conecten con el potencial terapéutico de su sonido, sino que también se sientan con esa dicha de cantar y de ver cómo su sonido se hace, las que sienten que nunca han podido llegar, los agudos que llegan a otros tonos más agudos, los que sienten que tienen más problemas con los graves, cómo se empieza también eso a volver mucho más pleno, que empiecen a ver cómo cuando le damos permiso a que el sonido se expanda, empieza él mismo a tomar su rumbo y su camino, y eso quiero que ustedes lo sientan y que lo experimenten y que no sea algo que les cuenten, sino que lo puedan allí tener bien presente. Mañana nos vamos a estar encontrando y les voy a estar compartiendo en un live la relación entre el canto y la seguridad en el hablar y personal.
Todo esto también relacionado con la armonización de chakras que hacemos y las prácticas que están adentro del oráculo vocal a través de los sonidos. Sonidos muy fáciles que todos podemos hacer. Así que aquí compro oráculo vocal y no alcancé a atender sobre lo último que dijiste. Cuéntame, Matribal, no sé qué es lo último que he dicho. He hablado mucho. Cuéntame, por favor. Entonces, mañana vamos a estar haciendo ese live para que entiendan por qué cuando yo canto con esta intención de también abrir y hago estas entonaciones también de poder soltar mi miedo, soltar la vergüenza, abrirme el mundo también, como se destraba, esto que tiene que ver con mi posibilidad de hablar con más seguridad sin estar tan pendiente en ¿será que lo voy a hacer mal? Seguro lo voy a hacer mal. Y allí prefiero no hacerlo antes de errar, sino que bueno, yo tengo algo importante que contar, yo tengo algo importante que mostrar y mi palabra es el vehículo que tengo para transmitirla. Quiero así que todos podamos allí estar con esa seguridad. Que, ojo, todos nos vamos a equivocar, todos quizás en algún momento nos podemos allí trastabillar en el habla, pero que eso no merme nuestra intención de ocupar nuestro lugar. Y solamente la práctica en el canto, en el habla, en esta habilidad que hemos perdido por no usar, es lo que va a permitir que eso ocurra. Pero solamente es abriendo primero y poniéndonos en ese lugar. Mañana vamos a estar hablando de eso, así que muchas gracias. Me voy aquí, todavía es de día, me voy aquí a ver cómo está mi niñita. Nos vemos mañana. Y cualquier pregunta que tengan, me lo dejan en una cajita que les voy a dejar allí en mis stories. Chao, chao. Nos vemos y recuerden, oráculo para que les llegue toda la información.